Hermanos, tengan ustedes muy buenos días. Les saludamos en el nombre precioso y maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Y en esta mañana, las más ricas bendiciones de Dios para su vida, para su hogar, para su familia. Y así también en esta mañana poderles compartir la palabra de Dios. Y para ello les invito a abrir sus Biblias en el libro del apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso, en Efesios 2, del 1 al 10. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, para que anduviésemos en ella. Oremos un momento. Santo Dios y Padre Celestial, gracias por tu palabra, que tu presencia, tu Espíritu Santo siempre nos esté guiando a toda la verdad. Te lo pedimos, Señor, y te damos las gracias en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, así en esta oportunidad presentamos aquí acerca del regalo que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. La salvación es un regalo de Dios, ¿no? Eso es lo que el Señor nos presenta y nos manifiesta a la luz de su palabra. Y en esta semana se ha estado presentando diferentes escenarios de qué está sucediendo en el mundo, los conceptos, las ideas, diferentes enfoques que se le da al ataque masivo mundial del COVID-19 o el coronavirus. Uno de ellos es la venida de nuestro Señor Jesucristo por su iglesia, por sus santos, la espera en este tiempo del rapto de la iglesia del Señor. El apóstol Pablo le dice a la iglesia de Tesalónica, en el libro de Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3 en adelante: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no se pongan tristes como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenemos necesidad, hermanos, de que yo les escriba, porque nosotros sabemos perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Y esta es la expectativa de la iglesia, esta es la esperanza gloriosa en la que nosotros vamos a tener un encuentro con nuestro Señor. Y entonces la palabra nos está haciendo mención en Cristo, ¿no? En Cristo, los muertos en Cristo. El apóstol Pablo a la iglesia de Roma le dice: ahora pues no hay ninguna condenación para los que están en Cristo. Ante la inminente venida de nuestro Señor Jesucristo es importante, importantísimo, saber entender que estamos en Cristo, que tenemos una morada en los cielos. Muchos se quedarán sorprendidos, muy sorprendidos, viendo que creyeron ser creyentes, cristianos, evangélicos, salvos, siempre salvos, pero se quedaron. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Qué hice mal? Me hicieron una pregunta a un predicador reconocido
acerca de todos los que asisten a tu iglesia, ¿cuántos seguirán en el rapto, en la venida de nuestro Señor Jesucristo? Y el predicador dijo que del 100%, el 30% seguiría con el Señor en este rapto y el 70% se quedaría. Muchas personas están confiadas que son salvos. El diablo, que es el padre de mentira, ha presentado, ha engañado a través de un evangelio incompleto o completamente diferente. Jesús dijo: hagan discípulos, bautícenlos y enséñenles todas las cosas que yo les he mandado. Todo. San Juan 5:39 nos presenta la Escritura, que debemos escudriñar las Escrituras, porque en ella nos parece que tenemos la vida eterna. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. La salvación es un regalo de Dios. Hay aspectos, evidencias de haber recibido este regalo de Dios. Una de las cosas muy importantes que el Señor nos presenta a la luz de su palabra en esta carta del apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso, dice en los 3 primeros versículos: y Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduvimos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y eran por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. La palabra nos dice que nosotros somos pecadores por herencia, somos pecadores por naturaleza, hay pecadores por práctica ya, ¿no? Así el apóstol Pablo en la carta a los Romanos capítulo 5 versículo 12 dice: por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿No? El salmista David dijo también y manifestó: en pecado me concibió mi madre. Tenemos la herencia del pecado por el primer hombre que fue creado, Adán, y así pasó a todos los hombres. Pecado por herencia, pecado por naturaleza, en el caminar diario de la vida del ser humano, teniendo esa herencia, ¿no?, del pecado, esa rebelión en su corazón, peca constantemente. El apóstol Pablo mismo ahí en Romanos 3 dice: amados hermanos, que no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, ¿no? Ni siquiera uno. Versículo 23 dice: por cuanto todos pecaron, 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos somos pecadores. El que dice que no tiene pecado le hace a Dios mentiroso y la verdad no está en él. Pero los pecadores por naturaleza se arrepienten, entregan su vida a Jesús y buscan cada día no pecar. Buscan la ayuda del Señor y ven la realidad de la obra de Dios en sus vidas, de la cual se manifiesta la palabra que lo que Dios empezó en nosotros lo va perfeccionando, buscando que no permitir pecado alguno en su vida, buscando que no permitir ningún pecado en mi vida. Y los pecadores por práctica, 1 Juan 3:8 nos está haciendo mención: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces el pecado es desobediencia, rebelión contra los principios de Dios. Entonces esos 3 primeros versículos de Efesios capítulo 2 nos dice a nosotros, versículo 1, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. En el versículo 2 nos está hablando que estábamos lejos de Dios, mundanos, desobedientes. Versículo 3, que estamos andando en los deseos de nuestra carne, en los deseos de nuestros pensamientos, hijos de desobediencia, hijos de ira. Entonces nosotros tenemos que reconocer que somos pecadores. Si hemos entregado nuestra vida al Señor,
se ha presentado un momento en el que el Señor, a través de su Espíritu Santo, nos ha convencido de que somos pecadores. Todos nosotros tenemos que reconocer que somos pecadores, ¿no? San Juan 16:8 dice que el Espíritu Santo convence de pecado, por cuanto no creen en Él. Hay mucha gente que dice, yo soy bueno, soy buena gente, no he hecho mal a nadie, no he robado, no he asesinado, yo merezco el cielo. Otros dicen, yo ayuno, yo asisto a una iglesia, yo diezmo, soy un líder en mi iglesia. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, dice el Señor. Jesús le dijo a un principal de los judíos, ¿tú eres maestro de Israel y no sabes esto? O sea, la religiosidad, la apariencia, la hipocresía. En primer lugar, el Espíritu Santo nos induce, amados hermanos, a reconocer que tenemos que reconocer nuestra condición, que somos pecadores, todos, sin excepción. Y ese reconocimiento es entender que estamos alejados de Dios y estamos andando en nuestra propia voluntad a través de la presencia, del poder del Espíritu Santo en nuestros corazones, a través de sus palabras, nos llama a nosotros a reconocer, a confesar a Jesucristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Por eso dice Efesios capítulo 2, versículos 4 y 5, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Nos dio vida juntamente con Cristo. Dios, dice aquí la palabra, que es rico en misericordia. Él es el que rescata del hoyo nuestras vidas, es el que perdona nuestros pecados, es el que nos levanta, nos perdona, nos limpia, nos santifica. Es el que tiene misericordia para con nosotros. Por eso es que, habiendo reconocido que somos pecadores, Dios nos da la oportunidad de reconocerle a Él, de darle gracias a Él. Dice aquí la palabra, San Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y por eso es que la palabra nos lleva a este pasaje tan importante en el libro de Romanos, capítulo 10, Romanos 10, 9, 10, dice la Escritura, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Dice el versículo 9, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. Reconocer a Jesucristo, poner nuestra mirada en Jesucristo, seguir a Jesucristo. ¿Cuántos pasajes nos están presentando nosotros, amados hermanos, en la cual tenemos que estar en Cristo? Como estuvimos leyendo en la carta de Tesalónica, dice en Él, en Cristo, los muertos en Cristo. Ahora pues no hay ninguna condenación para los que están en Cristo. Nosotros no debemos desviar nuestra mirada hacia otro lugar, sino como dice el apóstol Pablo en el libro de Hebreos capítulo 12 versículo 2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, puestos los ojos en Jesús. Él es el que nunca nos va a fallar, es el que dice en su palabra, nunca te abandonaré, nunca te desampararé, yo soy tu buen pastor. Entonces, el apóstol Pablo a la iglesia de Gálatas, a la iglesia de Galacia, en Gálatas 2:20 dice que Jesús es el centro de nuestra vida.
ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que se entregó a sí mismo por mí. Entonces, el Espíritu Santo mismo está glorificando a Jesús, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, le dice el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es nuestro Señor Jesucristo. El único mediador entre Dios y los hombres, dice Pablo a Timoteo, es Jesucristo. Y San Juan 14:6, pasaje bastante conocido, Jesucristo es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. El reconocer nuestra condición de pecador nos lleva a humillarnos delante de la presencia de Dios, a reconocer a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, el Rey, Señor y Salvador de nuestras vidas. Y como tercer punto, ahí nuestro corazón nos lleva a arrepentirnos de todos nuestros pecados. Juan el Bautista, nuestro Señor Jesucristo, los apóstoles empezaron a predicar: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntanse y conviértanse en Señor, dice la palabra. Ese es un llamado del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, las buenas nuevas de salvación, en la cual, como estamos haciendo mención, da inicio al hecho de que el Espíritu Santo nos está convenciendo que somos pecadores, que tenemos que reconocer que somos pecadores, que tenemos que reconocer a Jesucristo como el único y suficiente Salvador. Y reconociéndolo a Él nos lleva a despojarnos de toda esa pecaminosidad que hay en nuestras vidas, arrepintiéndonos. Por eso dice Efesios 2:5, estando nosotros muertos en pecado. Estamos muertos en pecado. Ese pecado, esa iniquidad, esa rebelión en nuestras vidas, habiendo entregado nuestra vida al Señor, nos hace que le confesemos todos nuestros pecados. El arrepentirse es estar a cuenta con Dios. En el libro de Isaías capítulo 1:18 dice la Escritura: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si nuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Entonces la palabra nos está dando luz acerca de que el Señor quiere que estemos a cuenta con Él, que reconozcamos y le pidamos perdón por nuestros pecados. Encontramos en el llamado a Lot, ¿no?, cuando le dijo: escapa por tu vida, no mires atrás. José huyendo del pecado. Y pasajes, amados hermanos, en la cual el ser humano está siendo llamado constantemente a buscar a Dios, a entregar su vida a Él, reconocer su condición y pedirle perdón bajo el arrepentimiento. El arrepentimiento involucra tres aspectos muy claros en nuestra vida. El Espíritu Santo, a través de su palabra, dice que convence, ¿no? Convence de pecado, de justicia y de juicio, pero a través de su palabra es como una espada, dice, que penetra hasta partir el alma del espíritu, los tuétanos, las coyunturas, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces afecta a nuestro intelecto, afecta a nuestra voluntad, afecta a nuestros sentimientos. Encontramos en Mateo 21:29, en la cual este pasaje nos hace mención acerca de un padre de familia que llamó a sus hijos y uno de ellos dijo: no voy a ir, ¿no? Pero miren, dice lo que dice Mateo 21:29. Respondiendo, él dijo: no quiero. Pero después, arrepentido, fue, lo pensó, usó su cerebro y dijo: no, tengo que ir. Entonces, cuando uno ha entendido este principio de Dios, sabiendo que no hay nada que podamos ocultar delante de su presencia, nosotros usamos nuestra mente, nuestro raciocinio, y nos ponemos a pensar que no hay otra salida. La única salida, la única puerta, el único camino es nuestro Señor Jesucristo. Y
afecta nuestra voluntad. Lucas 15:18 nos está presentando el Señor a través de su palabra acerca de lo que aconteció, ¿no?, en la vida de este joven que pidió su herencia, lo malgastó y posteriormente se encontró en una situación difícil. Pero miren lo que dice acá Lucas 15:18: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Se dan cuenta? Una vez más, 18, Lucas 18-20. Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Qué tremenda, ¿no?, el amor de nuestro Dios. Es tremendo el amor de un padre que ama a sus hijos. Vemos cómo este joven entendió, se dio cuenta que se había equivocado de rumbo, lo pensó, reflexionó y puso de su voluntad. Dice: me levantaré, dice, me levantaré, y levantándose vino a su padre. Dios espera así, la acción, ¿no? La acción, una vida en la cual ha reconocido a Jesucristo como un Salvador, no solo mentalmente, no solamente en el conocimiento, sino en la voluntad y la disposición para mostrar que se ha arrepentido. Por eso es que el Señor dijo: no, hagan frutos dignos de arrepentimiento. Y el sentimiento también afecta a nuestro sentimiento. En 2 Corintios 7:10, 2 Corintios 7:10, dice: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Una vez más, 2 Corintios capítulo 7, versículo 10, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, pero la tristeza del mundo produce muerte, ¿no? Todos estos pasajes que nos presenta la Escritura nos están mostrando a nosotros que el arrepentimiento no es meramente un sentimiento, una emoción. Es algo que nos lleva a pensar, que nos motiva a ejecutar, a tomar una acción de lo que verdaderamente nos hemos arrepentido. Es el caso de Zaqueo, ¿no?, que dijo: yo, si le debo a alguien, le voy a devolver cuadriplicado, ¿no? Entonces, nos lleva a tomar una acción. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Y finalmente afecta nuestra voluntad, porque produce, ¿no?, produce tristeza, produce ese sentir de haberle fallado al Señor, de haber estado lejos de Él. Pero ahora volvemos y queremos hacer su voluntad. Es un don divino que obra por medio de su Espíritu, afectando nuestra mente, nuestra voluntad, nuestros sentimientos, porque Jesús dijo: yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Por el Evangelio, por su palabra, por medio de su Espíritu Santo. La mente que reconoce su condición y la voluntad de andar con su Señor y pedirle perdón al Señor con lágrimas, con lamentos, clama que Dios le perdone. Un cambio de actitud, un cambio de mente, un cambio de conducta. Salmo 51:17 dice la Escritura: a un corazón contrito y humillado no despreciará el Señor. Entonces, conociendo nuestra condición de pecadores, el Espíritu Santo nos induce a reconocer a Cristo como nuestro Salvador. Reconociendo a Cristo como nuestro Salvador, nos arrepentimos, sentimos dolor en nuestro corazón. Pero hay algo parecido en lo que encontramos a la luz de la Escritura, que arrepentirse es completamente distinto a sentir remordimiento. El arrepentimiento nos lleva a un encuentro con Jesús, a ver a Jesús. Asumimos, ¿no?, le pedimos perdón, nos preocupa lo que Él
quiere realmente que nosotros hagamos. Asumimos las consecuencias de nuestros actos, hay un cambio en nuestras vidas. Buscamos agradarle a nuestro Dios y dejamos nuestras cargas en Él. Pero el que tiene remordimiento se siente emocionalmente mal, ¿no? Abatido, pero se preocupa más por el qué dirán. Y busca evadir las consecuencias de sus actos a como dé lugar. Su cambio de vida no hay, casi es lo mismo. Siempre está buscando que agradar a los hombres y está esperando que siempre Dios haga algo por él. Eso lo encontramos en Lucas 17, ¿no? 17. Encontramos en el Evangelio según San Lucas 17, dice la Escritura 17:11, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron en encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, le dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y se postró en tierra a sus pies, dándole las gracias. Y este era samaritano. Y respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9, dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Y le dijo: levántate, tu fe te ha salvado. La sanidad proviene de la misericordia de Dios, pero la salvación viene a través de un corazón agradecido, de un corazón entregado al Señor, de un corazón que reconoce verdaderamente que no había otra solución, no había otra manera de poder encontrar la salida, el camino, la paz, la seguridad, la salvación, sino solamente a través de Jesucristo. Pero los demás, ¿qué vieron? Vieron solamente la oportunidad de estar bien y después se olvidaron. ¿Cuántas personas son sanadas? ¿Cuántas personas se les ha solucionado sus problemas? ¿Cuántas personas Dios ha hecho milagros en sus vidas? Pero ya al mes siguiente o a la semana o al día ya se olvidaron. La diferencia completamente en la que Dios a través de su palabra nos hace ver que cuando una persona se arrepiente es afectada su mente, su forma de pensar, su voluntad, sus sentimientos. Pero aquella persona que simplemente ha sentido un remordimiento, una necesidad, de una manera egoísta, de pensar solamente en sí, yo quiero, deme, esa persona está andando fuera de la voluntad de Dios, nunca se ha arrepentido. No va a ser llevado en el rapto. Por los favores recibidos, las ayudas que recibe, puede estar en medio de la iglesia. Puede estar sirviendo, haciendo algo, cualquier cosa, no sé, hasta ocupar un cargo de liderazgo. Pero está como una persona que está haciendo vida social, una vida religiosa, pero no una vida entregada al Señor. Así como estamos haciendo mención, el arrepentimiento es diferente que el remordimiento. El remordimiento pide prestado y no paga. El que tiene remordimiento quiere solucionar sus problemas, pero fuera de la voluntad de Dios. Tiene problemas en su hogar, su pareja, busca que divorciarse y casarse con otra persona, y así con una segunda o una tercera. Está en la cárcel, sale libre y nuevamente vuelve a delinquir. Tiene una carga de conciencia de lo malo que ha hecho, pero no busca que solucionarlo conforme a la voluntad de Dios. No tiene una vida plena.
La persona que realmente ha entregado su vida al Señor, que se ha arrepentido de sus pecados, que reconoce que estaba alejado de Dios, determina dejar de pecar. Efesios 2, 8, 9 dice de la Escritura, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Ningún esfuerzo, ninguna capacidad, una fuerza humana puede lograr o alcanzar la salvación. No es por nuestros propios méritos, sino por la gracia y la ayuda del Señor. Desde el momento que entregamos nuestra vida al Señor, tenemos que estar dependiendo constante y permanentemente del Señor. Dice el Señor en su palabra, San Juan 15:5, separados de mí nada podéis hacer. La carta del apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso también dice en Efesios 6:10, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Por la gracia, por la ayuda de Dios, no por obras humanas. Permanentemente decide dejar de pecar, de esta manera fortaleciéndose en el Señor. Como encontramos en el libro de Esdras, capítulo 7, versículo 10, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. El tener un corazón dispuesto, preparado, para, como dice aquí la palabra, para aprender de Dios, absorber la palabra de Dios, para cumplirla, para obedecer y para poder enseñar también a otros. Entonces, la Biblia de esta manera nos da luz a nosotros que un creyente determina, ¿no?, dejar de pecar, propone en su corazón no contaminarse con las cosas de este mundo, ¿no?, con los deseos de este mundo. Y de esta manera el salmista David hace mención que él nos hace mención que sobre todas las cosas ha decidido guardar su corazón, ¿no?, porque de él mana la vida. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti, dice la palabra. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces vemos también en esta carta a los Efesios, en Efesios 4:27, Efesios capítulo 4, versículo 27, dice la Escritura: no deis lugar al diablo, dice. No hay que darle lugar al diablo. Santiago 4:7 dice: someteos a Dios y resistir al diablo, y el diablo huirá de vosotros. Encontramos también en esta carta del apóstol Pablo a Tito capítulo 2 versículo 11 al 15, porque la gracia del Señor se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad, a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. Entonces vemos así lo que nos está haciendo manifiesta la Escritura. Tito capítulo 2, versículo 12 dice, ¿no?, enseñando que renunciando, ¿no?, renunciado, o sea, está decidido, ha determinado dejar de pecar. Dice el versículo 15, esto habla, exhorta, reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie, ¿no? Esa fortaleza, ese poder, esa presencia de Dios en la cual el Señor dice que no nos da un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces vemos así que un verdadero creyente está determinado a no practicar el pecado, a dejar de pecar. Finalmente, en esta porción de lo que nos hace mención en la palabra, el apóstol Juan, encontramos que el apóstol Juan en esta carta primera de Juan capítulo 3, versículo 8 y 9 dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo.
todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. O sea, la Escritura claramente nos está haciendo mención acerca de esa resolución en la vida del creyente. Deja de pecar, decide dejar de pecar, decide no permitir pecado en su vida. Y si hubiere cometido pecado, ese abogado tiene a Jesucristo por nuestros pecados. No solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo, dice. Todo aquel que viene a mí, yo no lo echo fuera, dice el Señor. Entonces, de esa manera, ahora decide hacer todo nuevo. 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces tenemos que decidir y determinar que a partir de este momento que hemos entregado nuestra vida al Señor, todo parte desde un inicio, se puede decir, desde un principio, ¿no? Como creó Dios al ser humano, ¿no? Sin pecado, Dios lo hizo bueno y bueno en gran manera, su obra fue perfecta en sí, y así como le dejó el Señor un mandato, ¿no? Que no comiera del árbol del fruto prohibido, así nos dice también a nosotros en Efesios capítulo 2, versículo 10, porque somos hechura suya, dice, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, para que anduviésemos en ella. Entonces la Escritura nos dice que ahora somos una nueva criatura, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, para que andemos en ella. Entonces no hay otro camino, no hay otro rumbo que seguir. Jesucristo es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Somos nueva criatura, somos hijos de Dios, no por voluntad de hombre, ni voluntad de sangre, sino por voluntad de Dios, ¿no? Entonces, de esa manera vemos esa resolución que tiene que haber siempre en nuestra vida. Y todo tiene que ser de acuerdo a la palabra de Dios. Si no fuera conforme a la palabra de Dios, no nos ha amanecido. Romanos 17 dice que la fe es por el oír y el oír es por la palabra de Dios. Procura, dice, con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Todo nuevo, todo conforme a la palabra de Dios. Y ahí vamos a entender los principios fundamentales por las cuales vemos diferentes situaciones y realidades en la vida de los creyentes. Y aquellos que dicen que son creyentes y no son creyentes. Por sus frutos se le conocerá, dice el Señor. Entonces, en 1 Corintios, capítulo 2, versículo 5, nos está presentando la Escritura acerca de que para que nuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Para que nosotros podamos entender, para que nosotros podamos tener esa convicción, no en los argumentos, filosofías, tradiciones, costumbres de hombres, su religiosidad. Ahora la palabra de Dios nos hace mención acerca de doctrinas de demonios, ¿no? Que nadie nos mueva de nuestra manera de pensar, dice el Señor, estando plenamente convencidos en quién hemos creído, y que de la niñez hemos aprendido las sagradas escrituras, las cuales nos puedan hacer sabios para la salvación de nuestras almas. Toda escritura es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, dice, enteramente preparado para toda buena obra. Cuando nuestro Señor Jesucristo venga, va a venir por un pueblo así, un pueblo que reconoce que ha nacido en pecado, pero que se ha acercado a la persona de nuestro Señor Jesucristo, pidiéndole perdón, arrepintiéndose, reconciliándose con su Señor, y dispuesto a no permitir pecados en su vida y a hacer todo conforme a la palabra de Dios. Es una constante, es algo permanente en la vida del creyente. El apóstol Pedro dice, ¿no? Así puedes crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo.
que debemos crecer, que debemos desarrollarnos, que debemos madurar en nuestra vida espiritual, pero por medio de su palabra. Mi palabra es espíritu, mi palabra es vida. Esa palabra en San Juan, ese verbo hecho carne, ¿no? Que su palabra se haga vida en nosotros. No dice siendo oidores, sino hacedores de la palabra de Dios. No siendo oidores engañándonos a nosotros mismos, sino hacedores de lo que Dios nos ha dejado a la luz de su palabra. El haber recibido este regalo tan precioso que no es una cajita bien adornada y adentro no hay nada, sino que abrimos ese regalo y encontramos realmente cómo Dios nos muestra a la luz de su palabra que hemos aceptado a Cristo, nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores, como nuestro único y suficiente Salvador. La gloria sea a Él, Dios les bendiga.